Entonces siempre hay que entender que Dios es bueno, porque aún en la situación que estemos pasando, Él no nos deja solo, porque Él siempre tiene control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Te alabamos, te bendecimos. Ante todo le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar aquí. Gracias a la Sociedad de Caballeros y su directiva que nos dan esta gran oportunidad. Le quiero ante todo pedir a la iglesia que en este mensaje quiero que tengan toda la paciencia posible y que estén atentos, porque quiero hablar de lo que el Señor a mí me ha enseñado en estos días, y yo creo que implica que todos lo necesitamos entender más. Nosotros siempre leemos la Biblia, todos los que estamos aquí, pero cada día a veces Dios quiere enseñarnos cosas como para que entendamos cuándo tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros amemos más el Evangelio de Cristo. Y yo quiero que ahí sentadito busquen en sus Biblias el libro, la epístola de Pablo escrita a los Gálatas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer el verso 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Yo quiero hablar bajo el tema que está formulado en una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz para Dios perdonar a la humanidad? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz para Dios perdonar? Una pregunta. Si nosotros nos vamos al primer libro de Génesis, vamos a ver dos versículos importantes que dice en el capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ahí nosotros vemos cómo se refiere al principio, pero de la creación, de lo que tiene que ver con la tierra, incluido una serie de elementos necesarios para que se creara el universo. Pero nosotros vemos que ahí mismo en el principio de la creación hay dos actores participando de manera directa: Dios y el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra y del abismo, que es el brazo poderoso ejecutor de la Trinidad. Sin embargo, es bueno que podamos ver que desde ahí no estaban solamente el Padre y el Espíritu, sino que el gran Redentor también estaba ahí participando. Y vamos a ir buscando, este es un mensaje que vamos a ir viendo algunos versículos, porque en la forma que el Espíritu hace unos meses me enseñó cosas que todos las hemos leído mucho, pero a veces el Señor quiere darnos una revelación más profunda para que todos los creyentes y los que no son creyentes puedan entender el sacrificio de Cristo. En el libro de Juan,
en el capítulo 1 vemos 3 versículos interesantes. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nosotros nos preguntamos, sabemos de quién nos habla. Pero cogemos el capítulo 14 para que tengamos el contexto y lo entendamos mejor. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una evidencia de que Jesús participó también en la creación. Si nos vamos al libro de Colosenses, en su capítulo 1, y observamos el versículo 16, nos dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesucristo, que en su participación también Él tuvo que ver directa. Y está hablando de que los que fueron creados, no solo lo físico en la tierra, sino toda potestad y huestes espiritual y angelical, que desde la fundación del mundo, antes de, ya le había participado con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Y si nos vamos al libro de Hebreos, en su capítulo 1, podemos ver 2 versículos importantes que también lo confirman. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, habló a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos versículos nos hacen prácticamente una alusión clara y precisa de que en la creación participó también Jesucristo. Porque una de las cosas que nosotros siempre tenemos que entender es que ellos son 3 en 1. Cada uno tiene una labor fundamental, pero cada vez que van a hacer una labor, los 3 se unen porque no trabajan independientes. Por eso la unión más perfecta que existe en todo el universo es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que mismo Jesús le pidió al Padre, que ayudaran a sus discípulos, incluyéndonos a la nueva posteridad que venía, que pudiéramos ser uno como Él con su Padre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero notemos que una vez que Dios decide formar la tierra como estaba prevista, todos sabemos que por la palabra Él ordenaba que se fuera creando todas las cosas que ya Él tenía planificadas, como debía ser la tierra perfecta y con las características que Él quería. Y todos sabemos que los árboles, la lumbrera mayor y menor, las constelaciones, las bestias, los animales, las aguas las separó, creó la expansión separándola para que la expansión se viera identificada como un cielo, unió las aguas, todo con las palabras, solamente con la orden. Y de esa misma forma ordenó la separación de las aguas debajo del cielo, para que se pudiera descubrir lo seco. Y cuando todo lo que Él consideró que debía de estar, la bestia, los animales, la planta, los frutos, hasta un río preparó para irrigar la tierra con 4 brazos. Entonces, como Él había preparado una tierra ordenada, imperfecta, necesitaba que lo administrara un ser que tuviera las condiciones parecidas a la de Él. Porque Dios no le iba a dar un compromiso tan grande a cualquier persona, ni cualquier ser, ni cualquier especie, a menos que no fuera una especie que Él, después de crearla, la dotara de los requerimientos que necesitaba.
porque no era para administrar cualquier cosa. La dimensión de la tierra, la multiplicidad de compleja de animales y de elementos, no podía administrarlo cualquier cosa. Y es de ahí que cuando Él prepara todo, es cuando Él dice, en el verso 26, en el capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y justamente Dios crea el hombre del polvo, y para que sea un ser viviente, sopla aliento por su nariz. Estamos hablando de lo que Dios le sopló fue su espíritu. Por eso el hombre no podía ser, nosotros no somos cualquier cosa. La forma en detalle que Dios nos hizo y luego lo que puso primero, su espíritu como aliento de vida, ya nos diferenciaba a toda la especie. Y fíjate que Él dijo hagamos. Él estaba hablando con los otros dos que también con Él hicieron los cielos y la tierra, el Espíritu Santo y Jesucristo. Por eso tenía que leer esa parte para que entendiéramos que cuando Él hablaba de hagamos, estaba refiriéndose a ellos tres. A partir de ahí es que nosotros sabemos que Dios hizo al hombre la corona de su creación, como gobernante, mayordomo y cabeza de todo lo que Dios le delegó con autoridad. Pero hay algo importante que tenemos que ver en 2 versículos. Si Hebreo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todo con las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Estaba hablando de quién era la sustancia de Dios, Jesucristo. Y Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué hay que entender aquí primero cuando se habla de imagen y semejanza? Que esos 2 versículos nos confirman a todos los seres humanos que el hombre fue creado en Cristo como el modelo. La referencia y el modelo del hombre fue creado en Cristo. Y es de esta forma que Dios hace un ser perfecto como somos tú y yo. Hoy ya degenerado por el pecado, pero antes del pecado era perfecto, porque lo hizo a la imagen de Dios, pero formado a la semejanza de Cristo. Por eso tenía que hacerlo de manera con dotes perfectos, con cosas del razonamiento, pensamiento y habilidades para administrar. Y como le iba a delegar la administración de la tierra, entonces Adán, como una copia de Cristo, Dios tenía que dotarlo por el lado divino y por el lado humano. Por el lado divino lo dotó de una inteligencia intuitiva perfecta. Lo que quiere decir, Adán no necesitó ir a ninguna universidad ni a ningún lugar para tener un razonamiento perfecto y conocer todo. No tuvo que ser biólogo, no tuvo que ser un cienciólogo de los animales y de la especie, porque él vino en el paquete antes del pecado con una institución perfecta dada por Dios, a la imagen de Dios y a la semejanza de Cristo. Por eso él no tuvo que ir a ningún sitio ni preguntarle a nadie cuando Dios lo llama, ponle los nombres a los animales. Todos los nombres correctos se los puso y hasta hoy son los nombres de ellos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Tuvo que dotarlo de habilidad administrativa efectiva para dirigir toda la creación tan amplia y compleja que Dios había creado. Tercero, tuvo que darle completa autoridad para desempeñar las funciones que Dios le asignó, siendo él el único responsable ante Dios. Y por el lado humano, solo le dio órdenes para que cumpla algunas instrucciones. Y una fue que fructificara la tierra mientras tendía el huerto, que comiera solo hierba y fruta,
y que cuidara el huerto y que debía de abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí todo estaba bien, la relación era buena, se entendían, se trataban, hasta que todos sabemos lo que pasó en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? Que dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la pregunta capciosa, estratégica. Todos leemos la Biblia y la sabemos y hemos conocido mucho esta historia, pero es bueno que entendamos muy atentos lo que Dios nos ha enseñado sobre este pasaje y sobre esta verdad de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz para Dios perdonar. Recuérdense que nadie te enseña lo que no sabe. Nosotros los seres humanos aprendemos lo bueno o lo malo de algo que vemos o alguien nos enseña. Adán y Eva no iban a desobedecer por su cuenta, porque no conocían la maldad ni conocían la desobediencia. Tenía que aparecer la serpiente. ¿Y ustedes saben qué? Qué bueno que entendamos que el pecado comenzó en el cielo. Ese fue que cuando desobedeció, vino y hizo el papel y el trabajo que le correspondía contra entonces el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. El problema del pecado comenzó en el cielo, cuando Lucifer, que no era Satanás, era el ángel brillante, el ángel de luz, se volvió orgulloso y procuró que a él lo adoraran y ser igual y semejante al Altísimo. Ahí empieza primero el problema antes del pecado de la tierra. Si nosotros nos vamos a Isaías, al capítulo 14, oigan lo que dicen estos versículos a partir del 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré en el cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. A partir de ese concepto y esa idea justamente de Satanás, entonces es que la Biblia nos dice que hubo guerra en el cielo. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, a partir del versículo 7, oigan lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es para que vayamos entendiendo. Quiero que pongan mucha atención para que puedan seguir lo que estamos diciendo, para que al final podamos entender por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, oigan lo que dice el mismo Cristo. Cuando volvieron los 70 que él había enviado como sus discípulos, y ellos hablaban de que aún los demonios se les sujetaban, oye lo que dijo Cristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo está confirmando que él desde allá también veía cómo Satanás había caído. En consecuencia,
cuando Adán y Eva, y en el caso de Eva, que toma de prevenida y un poco descuidada lo que le dice Satanás, es cuando ella dice, no, él no dijo que de todos los árboles podemos comer, pero no del árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comamos, ese día moriremos. Y él le dijo, no moriré. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser tan sabios como Él y van a conocer el bien y el mal, y además serán como Él. Esto lo que hizo fue abrirle el apetito a Eva. Eva, viendo quién era Dios, el poder que tenía, la majestuosidad y la gloria, y una serpiente dirigida por Satanás, diciéndole que ella iba a saber como Dios, iba a ser igual que Él, entonces vio agradable a los ojos y para adquirir majestad y sabiduría, y por eso también comió y le dio a Adán. A partir de ahí se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, inmediatamente se escondieron. La Biblia nos enseña toda la sentencia que entonces Jehová le dio a cada uno, a la serpiente, a Adán y a Eva. Pero lo bueno es que es bueno que entendamos el resultado de esa desobediencia de Adán y Eva por haber sido tentado, intuido y motivado y engañado por Satanás. Y uno se preguntará, pero si Adán tenía la palabra, ¿por qué no le dijo a Eva, no, tú comiste, ese problema es tuyo? Dios me dijo que el que comía moría. Recibe tú tu castigo. ¿Usted sabe cuál es la realidad de eso? Lamentablemente, los hombres somos débiles de esa ayuda idónea. Oigan bien, y desde ahí se demostró cómo somos tan débiles los seres humanos con nuestra media naranja. Alabado y glorificado. Pero mire lo que trajo, porque la caída, el fracaso por la desobediencia que generó el pecado en el hombre por la intuición de Satanás, oigan lo que trajo para Adán y Eva, que se generó entonces en nosotros hoy. El hombre conoció el pecado por la desobediencia, perdió su comunión y relación íntima con Dios. El hombre quedó separado de Cristo, quien era su semejanza. El hombre se convirtió en un muerto espiritual. Y fíjense que no murió de una vez, porque la muerte iba a preceder también la muerte física, pero lo importante aquí era la muerte espiritual. Noten que Adán, en el capítulo 5, versículo 5 de Génesis, te dice que él vivió 930 años. Y de la muerte espiritual la que estaba hablando el Señor.